Mis padres avariciosos me dijeron, transferimos las escrituras, te largas el viernes. Yo sonreí. No sabían que la casa de $1 con 50 céntimos millones ya estaba en un fideicomiso blindado y mi abogada venía en camino. Soy Valeria, 28 años, mujer. Llevo una vida tranquila en una ciudad pequeña, trabajando como archivista, una profesión que se ajusta perfectamente a mi personalidad. Mis días transcurren entre la historia, conservando los delicados rastros de papel de vidas vividas hace mucho tiempo, y mis noches suelen ser con un buen libro y una taza de té. Es una existencia pacífica y ordenada, algo que siempre he atesorado. Pero ese orden se hizo añicos cuando un último e increíble regalo de mi querido tío puso al descubierto la verdadera naturaleza de mis padres, obligándome a construir una fortaleza alrededor de mi herencia y mi corazón. La llamada llegó un martes, un día tan gris e insignificante que su recuerdo ahora está grabado a fuego en mi mente en marcado contraste con la noticia que trajo. La interlocutora era una mujer con una voz como caoba pulida, suave, profesional y sombría. Era la abogada del patrimonio de mi tío Benito, un nombre que le había oído mencionar pero que nunca había conocido. Me informó con una suavidad practicada que mi tío había fallecido plácidamente mientras dormía 2 noches antes. El mundo pareció girar en su eje. El tío Benito, el hermano mayor de mi madre, había sido más un padre para mí que mi propio padre. Él fue quien fomentó mi amor por la historia, quien me enseñó a hacer bailar piedra sobre el océano, y cuya risa estruendosa era la banda sonora de mis recuerdos más felices de la infancia. Era mi roca, mi confidente y mi héroe. Las lágrimas empañaron mi visión mientras la abogada continuaba. El funeral sería un asunto pequeño y privado, según sus deseos, pero el motivo de su llamada era el testamento. Me explicó que me había dejado algo significativo. Me preguntó si podría pasar por su oficina el viernes para discutir los detalles. Acepté en un día. El resto de la conversación fue un zumbido sin sentido en mis oídos. La palabra significativo apenas se registró. ¿Qué podría ser más significativo que el hombre mismo, que ahora se había ido? Cuando se lo dije a mis padres, Elena y Roberto, su reacción fue extraña. Mi madre, una diseñadora de interiores que valoraba la estética por encima de todo, ofreció unas pocas frases cortantes de condolencia antes de preguntar de inmediato, ¿mencionó sus finanzas? Siempre fue muy reservado. Mi padre, un asesor financiero que veía el mundo en hojas de cálculo y márgenes de beneficio, asintió con aprobación. Benito era un hombre astuto. Debe haber acumulado un buen colchón con esos cafés frente al mar que tenía. Había un brillo en sus ojos, una curiosidad predatoria que me erizó la piel. Murmuré que no lo sabía, que solo estaba de luto, y me replegué sobre mí misma. Llegó el viernes, y me encontré sentada en una silla de cuero frente a la licenciada Evelyn Reid, la abogada. Su oficina era impecable, con vistas al puerto de la ciudad, un panorama que a Benito le habría encantado. Era una mujer de unos 40 años, con ojos agudos y un aire de competencia inquebrantable. Me entregó un pañuelo antes de empezar, un pequeño gesto de amabilidad que casi me quiebra. Habló del respeto y el amor de Benito por mí, como admiraba mi fuerza tranquila e independencia. Luego deslizó una carpeta grande sobre el escritorio. Benito fue muy claro en sus instrucciones, dijo, su voz suavizándose. Le ha dejado toda su herencia residual, Valeria. Eso incluye su portafolio, sus ahorros y su residencia principal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Le dejó la casa de la playa. Me quedé mirándola. La casa de la playa. No era solo una casa. Era un santuario. Situada sobre un acantilado con vistas al Atlántico, era una hermosa estructura de cedro desgastado y cristal que Benito había diseñado y ayudado a construir él mismo. Era donde me había hospedado veranos enteros, donde habíamos tenido largas charlas en la espaciosa terraza, y donde el aroma a sal y pino estaba incrustado en cada pared. Era la encarnación física del espíritu de mi tío. Era invaluable para mí, pero sabía que tenía un precio muy real y muy alto. Los bienes raíces en esa zona eran astronómicos. La licenciada Reid lo confirmó, dándome una tasación que me hizo dar vueltas la cabeza, $1.5 millones. La abogada me explicó los siguientes pasos. El traspaso de escrituras, el proceso sucesorio, las llaves. Yo era la única heredera.
Mis padres no fueron mencionados en el testamento, salvo por una pequeña suma fija dejada a mi madre, su hermana, lo que se sintió más como una obligación que como un regalo. Benito fue muy específico en eso, añadió la licenciada Reid, con un destello de algo indescifrable en sus ojos. Quería asegurarse de que usted, y solo usted, fuera la beneficiaria de su vida. Esa noche, conduje hasta la casa de la playa. Las llaves que la licenciada Reid me había dado se sentían pesadas en mi mano. Al entrar, me recibió el silencio familiar y reconfortante. Todo estaba tal como Benito lo había dejado, un crucigrama a medio terminar sobre la mesa de centro, su sillón favorito inclinado hacia la vista del océano. Una fotografía de una Valeria de 10 años, sonriendo con la falta de un diente frontal, en la repisa. Una ola de dolor y gratitud me invadió tan poderosamente que mis rodillas flaquearon. Me dejé caer al suelo y lloré por mi pérdida, por su abrumadora generosidad, por el futuro que me había dado. Cuando finalmente llamé a mis padres para decirles los detalles, el silencio al otro lado de la línea era denso y pesado. ¿Toda la casa?, preguntó Elena finalmente, con voz tensa. ¿Y sus inversiones? Sí, dije simplemente. Bueno, intervino mi padre, con un tono falsamente alegre. Eso es mucho para que lo maneje una mujer joven. Una gran responsabilidad. Tendremos que ir a ayudarle a poner las cosas en orden. No me gustó el sonido de eso. No era una oferta. Era una declaración. Era el sonido de ellos viendo no un hogar, sino una mercancía. No un regalo, sino un premio gordo. En ese momento, sentada en el suelo de mi hermosa casa nueva, una fría semilla de temor se plantó en mi corazón. La casa era un regalo final del mar, de mi maravilloso tío. Pero estaba empezando a darme cuenta de que venía con una tormenta adjunta. Y esa tormenta eran mis propios padres. La primera semana fue un torbellino de logística. Me tomé una licencia en mi trabajo en el archivo y comencé el lento y doloroso proceso de ordenar las pertenencias de mi tío. Cada objeto guardaba un recuerdo, cada libro una historia que él había compartido. Fue agotador emocionalmente, pero también fue una forma de despedirme. Decidí mudarme a la casa de inmediato. Se sentía correcto. Mi pequeño apartamento en la ciudad de repente se sentía confinado y gris en comparación con la vasta extensión abierta de cielo y mar que ofrecía la casa de la playa. Ese era mi hogar ahora. Mis padres, fieles a su palabra, anunciaron que vendrían a ayudar. Llegaron el sábado siguiente en el sedán pulido de mi padre, armados con bolsas de equipaje y una pila de revistas de diseño de interiores de mi madre. El temor que sentí por teléfono se intensificó hasta convertirse en una ansiedad baja y vibrante. Oh, querida, este lugar tiene tanto potencial, declaró Elena, entrando en la sala y recorriendo con ojo crítico los muebles cómodos y algo gastados de Benito. Pero está tan anticuado. Necesitamos abrir esta pared, conseguir algunas piezas modernas. Una paleta de colores más clara haría maravillas. Hablaba como si fuera una consultora y yo una clienta, no como si estuviera en la casa del difunto hermano de su esposo, una casa que ahora era mía. Mi padre, Roberto, no era mejor. Recorrió la propiedad con ojo experto, no admirando la vista, sino evaluando el valor. Buena estabilidad del acantilado, comentó, golpeando la barandilla de la terraza. La zonificación aquí es restrictiva, lo que es excelente para el valor de reventa. ¿Ya tienes una tasación independiente, Valeria? La valoración de la herencia podría ser baja a efectos fiscales. Cada palabra era una pequeña puñalada, una sutil socavación de mi propiedad. No estaban allí para ayudarme a instalarme. Estaban allí para reclamar su parte. Durante los siguientes 2 días, su ayuda se convirtió en una invasión total. Mi madre empezó a mover muebles, creando pequeños montones de cosas que consideraba cursis o basura. Incluía un pato de madera tallado a mano que Benito atesoraba y una colección de viejos cristales de mar que habíamos recogido juntos. Los volví a colocar en silencio cuando ella no miraba, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de duelo y rabia. Mi padre seguía intentando sentarme para una sesión de planificación financiera. Llevó gráficos e impresiones sobre el impuesto sobre las ganancias de capital, los costos de gestión de propiedades y las estrategias de inversión. La jugada más inteligente aquí, Valeria, sería liquidar, dijo,
con voz suave y segura. Vende la casa, invierte las ganancias en una cartera diversificada bajo mi gestión. Estarás asegurada de por vida. No tendrás que preocuparte por nada. No voy a vender, dije con firmeza, por lo que pareció la 10ª vez. El tío Benito quería que yo viviera aquí. Este es mi hogar. Suspiró, una teatral demostración de decepción paternal. Estás siendo emocional, cariño. Esto es un activo financiero, uno enorme. No puedes pensarlo como si fuera la casa de muñecas de tu infancia. La condescendencia era sofocante. Me trataron como a una niña que había tropezado con un billete de lotería ganador y era demasiado tonta para saber qué hacer con él. Nunca me preguntaron cómo me sentía ni compartieron un recuerdo cariñoso de Benito. Todo su enfoque estaba en la casa, el dinero, y cómo podían ponerle las manos encima. Cuanto más afirmaba mis decisiones, más aumentaban la presión. El punto de quiebre llegó el domingo por la noche. Estaba en la cocina preparando té cuando mi madre entró sosteniendo un folleto de un desarrollo de condominios de lujo en el centro. Solo estaba pensando, comenzó con un tono ligero y etéreo. Esta casa es muy grande para una sola persona. Estarías mucho más cómoda en un lugar como este. Todas las comodidades, sin el mantenimiento. Podríamos vender este lugar, conseguirte un condominio precioso, y sobraría bastante para tu padre. Y para mí también, ¿sabes? Gestionar para el futuro. Gestionar para mi futuro, quieres decir, dije, con una voz más fría de lo que pretendía. La sonrisa de Elena se tensó. No seas difícil, Valeria. Somos tus padres. Sabemos lo que. Tu tío era un hombre encantador, pero era sentimental, continuó ella. No entendía la carga. Una propiedad como esta puede ser una carga. Vieron este increíble regalo, este santuario, como una carga. El veneno en su bienvenida ya no era sutil. Era algo tangible que contaminaba el aire entre nosotros. La miré a ella, con su cabello perfectamente peinado y su blusa de seda cara. Y vi a una extraña. Vi a una mujer cuya codicia era tan profunda que había eclipsado por completo cualquier instinto maternal, cualquier duelo por su propio hermano. La única carga, dije, dejando mi taza con un golpe seco, es esta conversación. La casa es mía. No está en venta, y no va a ser gestionada por ninguno de ustedes. Esta discusión ha terminado. La máscara de preocupación cayó de su rostro, reemplazada por un destello de furia pura. Era una mirada que había visto antes, pero nunca dirigida a mí con tanta intensidad. Era la mirada de un depredador cuya presa se negaba a ser acorralada. Se dio la vuelta y salió furiosa de la cocina. Un momento después, la escuché hablando con mi padre en tonos bajos y enojados en la otra habitación. Se fueron poco después. Las despedidas fueron secas y heladas. Mientras las luces traseras de sus autos desaparecían por el largo camino de entrada, un pensamiento escalofriante se solidificó en mi mente: esto no había terminado. Esto era solo el principio. No habían estado tanteando el terreno. Habían estado sondeando debilidades. Y no habían encontrado ninguna, lo que significaba que su próximo movimiento sería mucho más agresivo. La bienvenida envenenada había terminado, y yo sabía que una guerra estaba a punto de comenzar. El silencio que descendió sobre la casa después de que mis padres se fueron fue un alivio, pero estaba pesado con mal agüero. La paz que había sentido en los primeros días se había ido, reemplazada por una ansiedad constante y consciente. Empecé a cerrar las puertas obsesivamente, incluso cuando solo estaba en la terraza. Cada coche que pasaba por la distante carretera costera me hacía sobresaltar. Me habían hecho sentir como una intrusa en mi propia casa. Pasó una semana. Fue una semana de silencio inquietante. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin visitas sorpresa. Sabía que esto no era una retirada. Era ellos reagrupándose, planeando su próximo asalto. Traté de concentrarme en mis tareas, ordenando el taller de Benito, organizando su vasta colección de libros. Pero las miradas de despedida de mis padres estaban impresas en mi mente. No podía quitarme la sensación de estar siendo observada, de esperar el siguiente golpe. Cayó el martes siguiente.
Estaba en la terraza trasera viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos anaranjados y morados cuando su coche apareció en el camino de entrada. Mi estómago se anudó. No salieron de inmediato. Solo se quedaron sentados en el coche por un momento y pude ver sus siluetas hablando, gesticulando. Cuando finalmente emergieron, sus rostros estaban pétreos. No había sonrisas falsas esta vez. Ninguna pretensión de ayuda. Subieron los escalones hacia la terraza con el paso decidido de personas en una misión hostil. Mi madre, Elena, fue la que habló. Tenía una mueca en el rostro, una expresión de triunfo tan arrogante que me hizo sentir físicamente enferma. Hola, Valeria. Pensamos en darte tiempo para que entrases en razón, pero parece que estás empeñada en ser difícil. No hay nada que razonar, dije, con la voz firme a pesar del frenético martilleo de mi corazón. Tomé mi decisión. Mi padre, Roberto, se burló. Tomaste una decisión emocional e infantil. Pero no te preocupes, hemos tomado medidas para corregirlo. Te hemos protegido de tu propia insensatez. Solo los miré, confundida. ¿De qué están hablando? La mueca de Elena se ensanchó. Parecía una gata que no solo había acorralado al canario, sino que ya se lo había tragado. Hemos transferido la escritura a nuestros nombres. Hablamos con un abogado que entiende estas cosas. Benito claramente no estaba en su sano juicio cuando te dejó todo a ti. Un hombre de su riqueza excluyendo a su única hermana. Es un caso clásico de influencia indebida. Fue fácil de argumentar. La casa es legalmente nuestra ahora. El mundo volvió a inclinarse, tal como lo había hecho el día que supe que Benito se había ido. Pero esto era diferente. Era un giro mareante y nauseabundo de traición. No pueden. No pueden hacer eso, tartamudeé, sintiendo que las palabras eran torpes e inútiles en mi boca. El testamento era claro, dijo la licenciada Rey. Oh, tu pequeña abogada, me interrumpió mi padre, agitando una mano desdeñosa. Ella recibirá un aviso de nuestro consejo legal mañana. Ya está hecho. Los papeles han sido presentados. Se acercó, su sombra cayendo sobre mí mientras el último sol se hundía bajo el horizonte. Estamos siendo generosos, Valeria. No vamos a echarte a la calle esta noche. Tienes hasta el viernes para empacar tus cosas y marcharte. Estás fuera para el viernes. Miré su rostro frío e impasible y el de mi madre, triunfante. Iban en serio. Habían actuado a mis espaldas, y a través de alguna mentira o truco legal que no podía comprender, habían tomado mi hogar. El dolor fue tan agudo, tan intenso, que fue como un golpe físico. Ya no se trataba de la casa o del dinero. Se trataba de esto, la crueldad casual, la absoluta convicción de que tenían derecho a lo que era mío. Que mis sentimientos, mis deseos y el último deseo de mi tío no eran más que obstáculos menores que necesitaban ser arrollados. Y en ese momento de profundo dolor, un recuerdo de mi tío surgió nítido y claro. Estábamos sentados en esta misma terraza años atrás. Yo era adolescente, molesta por algo que mis padres habían hecho, alguna promesa que habían roto, algún límite que habían cruzado. Benito había escuchado pacientemente y luego dijo, tus padres te quieren, Valeria, pero su ambición tiende a cegarlos. Ven lo que quieren, y se convencen de que tienen derecho a ello. Cuando te pongan esa mirada en los ojos, la que dice que ellos saben más, no discutas. No luches. Simplemente ponte callada. Deja que piensen que han ganado y protégete. Protégete. Mientras miraba sus rostros triunfantes, la voz de Benito resonó en mi mente, no discutas. Deja que piensen que han ganado. Algo dentro de mí cambió. El pánico retrocedió, reemplazado por una calma helada. La archivista en mí, la parte que lidiaba con hechos, evidencia y procedimientos silenciosos, tomó el control. Yo sabía algo que ellos no sabían. Ya me había protegido. Así que hice algo que los descolocó por completo. Sonreí. No fue una gran sonrisa, solo un pequeño y silencioso levantamiento en las comisuras de mi boca. Los miré, mi corazón una piedra congelada en mi pecho, y mantuve su mirada. Sus propias sonrisas vacilaron, un destello de confusión en sus ojos.
Habían esperado lágrimas, súplicas, rabia. No sabían qué hacer con esa tranquila conformidad. De acuerdo, dije suavemente. Elena parpadeó. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres decir con de acuerdo? De acuerdo, repetí. Me iré para el viernes. Ahora parecían verdaderamente desconcertados. Esto era demasiado fácil. Mi padre entrecerró los ojos, buscando un truco en mi rostro, pero mantuve mi expresión plácida, serena, incluso. Les había dejado creer que habían ganado. Habían tendido su trampa, y ahora yo les permitía creer que había caído justo en ella. Bien, dijo Roberto finalmente, aunque seguía sonando inseguro. Eres una chica inteligente. Volveremos el viernes por la tarde con el agente y algunos posibles compradores para hacer una visita. Queremos esta casa en el mercado inmediatamente. No dejes desorden. Se dieron la vuelta y se alejaron, lanzándome miradas de reojo confusas. Se subieron a su coche y se marcharon por el largo camino de entrada, dejándome sola en la terraza oscurecida. Tan pronto como se fueron, mi sonrisa desapareció y la calma se hizo añicos. Una sola lágrima caliente trazó un camino por mi mejilla. No tenían idea de lo que habían hecho, y no tenían idea de lo que yo había hecho. El viernes se acercaba, pero no sería un desalojo. Sería una rendición de cuentas. Mi compostura tranquila frente a mis padres era una fachada, pero estaba construida sobre una base de roca sólida, una base que se había establecido apenas 3 días después de mi primera reunión con la licenciada Evelyn Reid. El recuerdo era ahora mi ancla en esta tormenta de traición. Después de esa reunión inicial, mientras me sentaba en la casa de la playa rodeada por el recuerdo de Benito, sus palabras de advertencia de mi adolescencia seguían reproduciéndose en mi cabeza: protege lo tuyo de aquellos que sienten que tienen derecho a ello. Nunca mencionó a mis padres por su nombre, pero no tenía que hacerlo. Él los conocía. Conocía a su propia hermana. Conocía su hambre insaciable por más. Más estatus, más dinero, más control. Había visto cómo me trataban con una especie de propiedad posesiva, como si yo fuera una extensión de sus propias ambiciones en lugar de mi propia persona. Dejarme la casa no fue solo un regalo. Fue una prueba y una lección final de autopreservación. Así que el lunes siguiente, llamé a la licenciada Reid. Tengo una preocupación, le dije, con voz baja. Es sobre mis padres. Creen que tienen derecho a esta propiedad y no creo que acepten mi decisión de conservarla. Hubo una pausa al otro lado de la línea y escuché el débil sonido de un bolígrafo golpeando un escritorio. Su tío anticipó esto, dijo la licenciada Reid, su voz cayendo en un tono más confidencial. Me dejó una carta separada para que se la comparta a su discreción. Describe sus preocupaciones sobre el historial financiero de sus padres y lo que él llamó su flexibilidad moral. Sugirió un curso de acción específico si se sentía amenazada. Una ola de amor y pena me invadió. Incluso desde más allá de la tumba, Benito estaba cuidándome. ¿Qué sugirió?, pregunté. Sugirió que pusiera la propiedad en un fideicomiso irrevocable inmediatamente, explicó. Es una entidad legal que poseería la casa. Usted sería la única fiduciaria y la única beneficiaria. Una vez que el activo está en el fideicomiso, está completamente blindado. Nadie puede venderlo, transferirlo o apalancarlo, excepto usted, actuando como fiduciaria. Esencialmente, la convierte a usted y a la casa en legalmente a prueba de balas. Continuó explicando los detalles. Un fideicomiso irrevocable era, como su nombre lo indicaba, permanente. No se podía deshacer fácilmente. Significaba que legalmente, Valeria la persona ya no poseía la casa. La Valeria Thompson Trust poseía la casa. Cualquier intento de transferir la escritura de mi nombre personal sería nulo y sin efecto porque la escritura ya no estaba en mi nombre personal. Era una defensa de hierro. Hagámoslo, dije sin dudarlo. El proceso fue rápido. La licenciada Reid fue increíblemente eficiente. Redactó los documentos del fideicomiso y pasé una tarde en su oficina firmando una montaña de papeles. Presentamos la nueva escritura, la que transfería la propiedad de Benito Carter a mí, y luego inmediatamente presentamos la segunda escritura,
transfiriendo la propiedad de Valeria Thompson a la Valeria Thompson Trust. Todo se hizo legalmente, oficialmente, y registrado en la oficina del secretario del condado en la semana posterior a heredar la casa. Todo estaba terminado antes de que mis padres hubieran hecho su primera visita de ayuda. Ahora, sentada en la terraza después de que entregaron su ultimátum, el recuerdo de ese día en la oficina de la licenciada Reid era una fuente de inmensa fortaleza. Pensaron que me habían superado en astucia. Pensaron que habían logrado una maniobra legal inteligente, probablemente contratando a un abogado depredador dispuesto a argumentar que Benito estaba senil y que yo lo había coaccionado de alguna manera. Probablemente habían falsificado algunos documentos o dicho 1000 mentiras a un juez. Pero no importaba. Cualquier escritura fraudulenta que hubieran logrado adquirir era un pedazo de papel sin valor. Habían transferido un título de alguien que ya no era el propietario legal. Era como intentar vender un coche que ya habías vendido a otra persona. Mi primera llamada fue a la licenciada Reid. Le expliqué lo que había pasado, mi voz temblando ligeramente por la rabia residual. ¿Hicieron qué?, preguntó ella, con una nota de incredulidad en su voz profesional. Luego se endureció en una fría ira. Eso no es solo poco ético. Es fraude delictivo, falsificación, transferencia fraudulenta. La lista es larga. Roberto y Elena Thompson han cruzado una línea muy peligrosa. Me dijeron que tengo hasta el viernes para irme, dije. Vienen con compradores para una visita. La licenciada Reid guardó silencio por un momento, y pude oír prácticamente los engranajes girando en su aguda mente legal. Bien, dijo finalmente, la sola palabra cargada de acero. Déjelos. No les digan nada. Dejen que entren directamente en ello. ¿Puede estar disponible en la casa el viernes a las 3 de la tarde? Sí, a esa hora dijeron que estarían aquí, confirmé. Excelente, dijo ella. Yo también estaré allí. Traeré toda la documentación pertinente para el fideicomiso. No solo vamos a defender a Valeria. Vamos a dejar que se expongan completamente frente a testigos. Haga exactamente lo que le dicen. Empaque algunas cajas. Haga que parezca que se está preparando para irse. Cuanto más fuerte caigan, menos probable es que vuelvan a molestarla, nunca. Colgando el teléfono, sentí una profunda sensación de claridad. El camino a seguir era claro. Mi tío me había dado la casa, pero también me había dado las herramientas para protegerla. Mis padres pensaban que estaban lidiando con la hija tranquila y complaciente que siempre habían conocido. No tenían idea de que yo era un archivista. Yo lidiaba con la providencia, con fuentes primarias, con cadenas de evidencia inquebrantables. Habían construido su caso sobre mentiras y arrogancia. Yo había construido el mío sobre firmas notariadas y hechos legales. Su base era arena. La mía era granito. Y el viernes, la marea estaba subiendo. Los siguientes 2 días fueron algunos de los más largos y surrealistas de mi vida. Siguiendo el consejo de la licenciada Reid, comencé a escenificar mi rendición. Fui a una tienda local y compré una pila de cajas de mudanza. Empecé a empacar cosas que sabía que guardaría, pero lo hice en las habitaciones más visibles de la casa, la sala y la cocina. Dejé las cortinas abiertas, permitiendo que cualquiera que pasara en coche viera las pilas de cartón y las señales de un hogar desmantelándose. Se sintió como montar un escenario para una obra con el acto final programado para el viernes por la tarde. Mis padres, por supuesto, no pudieron resistirse a pasar a comprobar. Mi madre llamó el miércoles por la mañana, su voz rezumando falsa simpatía. Solo llamaba para ver cómo va con el embalaje, querida. ¿Necesitas ayuda? Sé que esto debe ser muy difícil para ti. La condescendencia era tan espesa que podría haberla cortado con un cuchillo. Me las arreglo, dije, manteniendo mi voz plana y abatida. Es mucho que procesar. Bueno, solo concéntrate en tus cosas personales, dijo ella alegremente. No te preocupes por los muebles. Los encargados de la puesta en escena se encargarán de todo eso una vez que te hayas ido. ¿Encargados de la puesta en escena? ¿El agente? Estaban muy adelantados en sus propias mentes, gastando ya el dinero de la venta. La arrogancia era asombrosa.
Alimentaba el fuego frío en mis entrañas. Mi padre envió un mensaje de texto el jueves por la noche. Solo un recordatorio, 3 de la tarde mañana. Por favor, esté lista para entregar las llaves y desalojar la propiedad sin demora. Mantengamos esto civilizado. ¿Civilizado? Como si orquestar una apropiación fraudulenta de la herencia de su hija de luto fuera un acto civilizado. Cada comunicación de ellos era otra pieza de evidencia, otro testimonio de su carácter que archivaba en mi mente. Pasé el tiempo, no solo empacando, sino también preparándome emocionalmente. Caminé por la playa, dejando que el rítmico golpe de las olas calmara mis nervios desgastados. Me senté en el sillón de Benito mirando el océano infinito y le hablé mentalmente. Le conté lo que estaba sucediendo y le prometí que no fallaría. Protegería su legado. Protegería mi hogar. Esta casa era más que un simple activo. Era un testimonio de una vida bien vivida. Benito había puesto su alma en ella. Había recibido a innumerables amigos, organizado fiestas de verano y pasado inviernos tranquilos leyendo junto al fuego. Era un lugar de calidez, generosidad y paz. Mis padres lo veían como nada más que un fajo de dinero. Querían despojarlo de su alma, venderlo al mejor postor y seguir adelante. La idea de que tuvieran éxito era insoportable. Para el viernes por la mañana, el escenario estaba listo. Cajas apiladas ordenadamente. Un par de maletas junto a la puerta principal. La casa se veía triste, como si estuviéramos de luto por esta supuesta partida. Sentí una punzada de culpa por el engaño, por hacer que este lugar feliz pareciera tan desolado, pero sabía que era necesario. A las 2:45 de la tarde, vi un coche aparecer por el largo camino de entrada. No era el de mis padres. Era un elegante SUV negro. La licenciada Evelyn Reid salió, luciendo como la abogada poderosa que era, en un traje azul marino entallado. Llevaba una hermosa carpeta de cuero bajo el brazo. Buenas tardes, Valeria, dijo, su expresión tranquila e indescifrable. ¿Estás lista? Asentí, con la boca repentinamente seca, como nunca lo había estado. Bien, dijo ella. Recuerda, no digas nada. Deja que yo me encargue de todo desde el momento en que entré. Han cometido un delito grave y están a punto de confesarlo frente a varios testigos. Solo hazte a un lado y deja que comience el espectáculo. Entró y nos quedamos en la sala, rodeadas de las cajas de utilería. No tuvimos que esperar mucho. A las 3 de la tarde en punto, apareció el coche de mis padres, seguido de otro, un sedán más modesto. Mis padres salieron radiantes. Mi madre vestía un atuendo elegante y caro, lista para interpretar el papel de dama de la mansión. Mi padre tenía una carpeta propia, probablemente llena de comparaciones y proyecciones financieras. Una pareja bien vestida, presumiblemente los compradores, salió del otro coche, mirando la propiedad con sonrisas emocionadas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras subían por el camino. Esto era. La cuenta regresiva había terminado. A través del gran ventanal, vi a mi madre notar las cajas apiladas. Una mueca de satisfacción y orgullo se extendió por su rostro. Se volvió hacia los compradores y dijo algo, gesticulando grandiosamente hacia la casa. Todos rieron. Se reían a mi costa, celebrando su victoria en mi puerta. La licenciada Reid puso una mano tranquila en mi brazo. Respira hondo, Valeria. La justicia está en la puerta. Respiré hondo, enderecé los hombros y esperé el sonido de la llave en la cerradura, la llave que se suponía que debía entregar. La confrontación ya no era un evento futuro. Estaba aquí. Era ahora, y yo estaba lista. La puerta principal se abrió de golpe y mis padres entraron con desenvoltura, como si dieran la bienvenida a invitados a su propia casa. Los ojos de Elena recorrieron las cajas apiladas, su mueca se ensanchó al ver mi expresión sombría. Ah, bien. Ya casi estás lista, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que los posibles compradores, una pareja de unos 40 años, la escucharan. Valeria, estos son los Miller. Están muy interesados en la propiedad. Les estábamos contando nuestra visión para el lugar. Los Miller me sonrieron cortésmente,
con un toque de incomodidad en sus ojos. Claramente pensaban que estaban entrando en una simple, aunque algo triste, transacción inmobiliaria familiar. Mi padre, Roberto, dio un paso adelante. Todo negocios. Solo necesitamos las llaves de ti antes de comenzar la visita oficial. Valeria, el agente nos espera aquí en 1 hora para finalizar la lista de venta. Extendió la mano, expectante. No me moví. Simplemente miré más allá de él hacia el pasillo donde la licenciada Reid estaba justo fuera de su línea de visión inicial. Este era el momento. El aire estaba denso con la tensión de la arrogante certeza de mis padres y mi propia anticipación silenciosa y temblorosa. Como si fuera a propósito, la licenciada Evelyn Reid salió de las sombras del pasillo hacia la sala iluminada por el sol. Se movió con una gracia silenciosa y deliberada que inmediatamente exigió atención. Con su traje afilado, sosteniendo su carpeta de cuero, era una presencia inesperada y discordante en su escena perfectamente orquestada. Mis padres se quedaron paralizados. Sus sonrisas desaparecieron, reemplazadas por máscaras idénticas de confusión y alarma. El rostro de mi madre se quedó flácido y el color comenzó a drenarse de las mejillas de mi padre. ¿Quién es usted?, exigió Roberto, su voz perdiendo de repente su fanfarronería segura. La licenciada Reid no lo miró a él. Miró a los Miller, ofreciéndoles una pequeña sonrisa profesional. Mis disculpas por la intrusión. Mi nombre es Evelyn Reid. Antes de que sigan adelante, siento que es mi deber legal y ético informarles que esta propiedad no está en venta. Los Miller intercambiaron una mirada desconcertada. Mi padre dio un paso adelante, tartamudeando. ¿De qué está hablando? Claro que está en venta. Nosotros somos los dueños. Ella es solo mi hija, la exresidente. La licenciada Reid finalmente dirigió su mirada fría y calculadora hacia él. ¿Es así? Entonces deben ser Roberto y Elena Thompson. Soy la asesora legal del propietario de esta propiedad. Nosotros somos los dueños, espetó Elena, su voz aguda y chillona. Había recuperado una pizca de su compostura, alimentada por la indignación. Tenemos la escritura. Fue transferida legalmente. Ah, sí, la escritura, dijo la licenciada Reid, su voz peligrosamente tranquila. Abrió su carpeta y sacó un documento. Tengo una copia de la escritura que presentaron justo aquí, la que transfiere la propiedad de Valeria Thompson a ustedes. ¿Es este el documento al que se refiere? Mi padre infló el pecho. Lo es. Es todo perfectamente legal. Ahora, si nos disculpa. Me temo que no lo es, dijo la licenciada Reid, cortándolo limpiamente. Verán, la escritura que presentaron es un documento fraudulento. Es inútil. Un silencio de shock llenó la habitación. Los Miller parecían querer que el suelo se los tragara. Eso es. Eso es mentira, farfulló Elena. Lo es, continuó la licenciada Reid, su voz tan aguda y fría como el hielo. El problema con su escritura fraudulenta es una cuestión de tiempo y precedencia legal. En el momento en que presentaron este documento intentando transferir la propiedad de Valeria Thompson ya no era la propietaria legal de la propiedad. Sacó un segundo documento de su carpeta. Esto, anunció a la sala, es una copia certificada de la escritura de transferencia presentada y registrada hace 3 semanas transfiriendo el título de esta propiedad al fideicomiso Valeria Thompson, una entidad legal irrevocable. El fideicomiso es el dueño. Mi clienta, Valeria, es la única fiduciaria. Por lo tanto, ustedes presentaron un documento para quitarle propiedad a alguien que no la poseía. A los ojos de la ley, eso es un acto criminal. Mi padre palideció, completamente mortal. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi madre miró el documento en la mano de la licenciada Reid, su boca abriéndose y cerrándose en silencio como un pez fuera del agua. La licenciada Reid no había terminado. Dirigió su atención de nuevo a los aterrorizados Miller. Les aconsejo encarecidamente que rompan todos y cada uno de los tratos comerciales con estas 2 personas. Han intentado venderles una propiedad que no poseen, lo que constituye fraude. Han sido traídos aquí bajo falsos pretextos. El esposo,
el señor Miller, asintió rápidamente, agarrando el brazo de su esposa. Lo sentimos. No teníamos idea. Nos vamos. Prácticamente huyeron de la casa, apresurándose hacia su coche como si escaparan de un edificio en llamas. Ahora éramos solo nosotros cuatro, los conquistadores arrogantes y su víctima silenciosa, y la mujer que acababa de desmantelar todo su mundo con 2 trozos de papel. Tú, nos engañaste, susurró mi madre, su voz temblando de rabia. Me miraba a mí ahora, con odio puro en sus ojos. Tú intentaste robar mi hogar, respondí, mi propia voz finalmente encontrando su fuerza. Intentaste robar el regalo final de mi tío para mí. Yo solo lo protegí. La licenciada Reid cerró su carpeta con un sonido que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. El crimen que han cometido se llama transferencia fraudulenta, y conlleva graves sanciones, incluidas multas significativas y posible tiempo en prisión. Han presentado a sabiendas un documento legal falsificado con la intención de despojar al legítimo propietario de su activo. Dado sus profesiones, un asesor financiero y una diseñadora de interiores, una condena por delito grave significaría el fin de sus carreras. Lo perderían todo. Dejó que eso flotara en el aire. Una amenaza tan potente que era casi una presencia física. Mis padres se quedaron allí, despojados de su arrogancia, su plan desvelado y hecho añicos a su alrededor. Ya no eran figuras de autoridad poderosas. Eran solo 2 personas codiciosas y tontas que habían sido atrapadas. El tigre de papel había sido revelado, y todo lo que quedaba era la patética y gemidora realidad. Las secuelas de la revelación fueron un paisaje de ruinas. El mundo seguro de mis padres había sido arrasado en menos de 5 minutos. Roberto estaba desplomado contra la pared, con el rostro ceniciento, pareciendo décadas mayor. Elena, después de su breve destello de odio hacia mí, se había derrumbado en un estado de incredulidad sollozante y conmocionada. La dinámica de poder en la habitación no solo había cambiado. Había sido completamente invertida. La licenciada Reid, siempre la profesional consumada, presionó su ventaja. No había venido simplemente a exponerlos. Había venido a terminar esto permanentemente. Colocó su carpeta sobre la mesa de centro y sacó un último conjunto de documentos y un bolígrafo. Tienen 2 opciones, declaró, su voz desprovista de cualquier simpatía. Opción 1 es que yo salga de esta casa e inmediatamente presente un informe a la oficina del fiscal de distrito. Les presentaré la escritura fraudulenta, esta cronología de los hechos y una recomendación para que se persigan cargos penales con todo el peso de la ley. Les aseguro que estarán muy interesados. Hizo una pausa, dejando que el horror de eso se asentara. Vi a mi padre estremecerse visiblemente. Toda su vida se basaba en una reputación de confianza financiera. Un cargo criminal, y mucho menos una condena, sería una sentencia de muerte para su carrera. Opción 2, continuó la licenciada Reid, deslizando los papeles y el bolígrafo sobre la mesa. ¿Es que firmen esto? Mi padre miró el documento con ojos llenos de pavor. ¿Qué es?, preguntó, su voz un susurro ronco. Es un acuerdo legalmente vinculante, explicó. En él, admiten que su reclamo sobre esta propiedad se basó en falsos pretextos y es nulo y sin efecto. Renuncian a cualquier reclamo futuro, real o imaginario, sobre esta propiedad o cualquier otro activo perteneciente a mi clienta, Valeria Thompson, o su fideicomiso. Además, aceptan una orden de restricción permanente. No se comunicarán con Valeria de ninguna manera. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni comunicación a través de terceros, y no se acercarán a ella ni a esta propiedad nunca más. Sus ojos eran como fragmentos de granito. Firmarán esto, saldrán por esa puerta y desaparecerán de la vida de Valeria para siempre. A cambio de su cumplimiento total y absoluto, no presentaremos cargos penales. Esta es su única oferta. No es negociable. Tienen 5 minutos para decidir. La elección no era ninguna elección en absoluto. Era ruina versus exilio. Mi madre comenzó a sollozar en voz baja, un sonido patético y derrotado. Mi padre, el asesor financiero, claramente estaba haciendo un rápido análisis de costo-beneficio en su cabeza. Por un lado, su orgullo, por el otro, toda su vida profesional, su reputación, su libertad.
No tardó mucho. Se tambaleó hacia adelante y tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que apenas podía firmar su nombre. Empujó los papeles hacia mi madre. Elena, fírmalo. Ella levantó la vista, su rostro una masa de lágrimas y rímel. Me miró, con una mirada desesperada y suplicante, como si buscara un destello de la hija que pensaba que podía controlar. Sostuve su mirada y no sentí nada. El pozo de emoción que tenía por ella, amor, frustración, ira, dolor, finalmente se había agotado. No quedaba nada más que un vasto vacío tranquilo. No le di respuesta. Solo esperé. Con un último sollozo tembloroso, ella firmó el documento. La licenciada Reid tomó los papeles, revisó las firmas y los colocó cuidadosamente de nuevo en su carpeta. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo. La orden de restricción se presentará ante el tribunal al final del día. Se les entregará una copia en su domicilio. Sugiero que se hayan ido antes de que yo me marche. Se volvió hacia mí y me dio un asentimiento firme y tranquilizador. Llame si necesita algo en absoluto, Valeria. Y con eso, salió, dejándome sola con las dos personas que ahora eran legalmente extraños obligados. No me miraron al irse. Recogieron su dignidad destrozada y salieron por la puerta en silencio. Se subieron a su coche, el mismo en el que habían llegado llenos de triunfo, y se marcharon por el largo camino de entrada por última vez. Los observé hasta que su coche fue solo una mota en la distancia, desapareciendo de mi vida. Cuando se fueron, cerré la puerta y me apoyé en ella, el silencio de la casa se apresuró a llenar el vacío que habían dejado. Las cajas apiladas, las utilerías de una obra que había llegado a su asombroso final, parecían burlarse de la calma. Lenta y metódicamente, comencé a desempacar. Volví a colocar los libros de Benito en los estantes. Coloqué la colección de cristales de mar de nuevo en el alféizar de la ventana. Moví su sillón favorito de vuelta a su lugar correcto, con vistas al océano. Con cada acción, no solo estaba desempacando cajas. Estaba reclamando mi hogar, purificándolo de su presencia tóxica. Esa noche, llevé una manta a la terraza y observé cómo salían las estrellas, un dosel vasto y brillante sobre el mar oscuro y murmurante. La batalla había terminado. La victoria era mía, pero era algo hueco y doloroso. Había perdido a mis padres. Pero la verdad era que los había perdido hacía mucho tiempo. Simplemente no había estado dispuesta a admitirlo. Mi tío lo sabía. Me había dado esta casa, este hermoso regalo, pero también me había dado la fuerza para luchar por él. Y al hacerlo, la libertad de una relación que me habría destruido lentamente. Los ecos de la confrontación se desvanecieron, reemplazados por el sonido suave y atemporal de las olas en la orilla. Por primera vez en semanas, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. Era una paz tranquila y solitaria, pero era mía. Era real. Y en mi casa junto al mar, finalmente estaba verdaderamente en casa.